Me llamo Daniel Hughes y este año acabo de cumplir 35 años. Habían pasado exactamente 5 años desde la última vez que regresé a la casa en Los Ángeles que Olivia y yo construimos juntos después de nuestra boda. Durante esos 5 años viví en Suecia, sumergiéndome en el trabajo para expandir el mercado del Lane Global Logistics Group, la enorme corporación logística propiedad de mi suegro, Richard Lane. Nunca presumí de mi rol. Aunque en realidad estaba prácticamente a cargo de casi todo el proyecto europeo, me mantuve en silencio, aceptando la visión de la familia Lane de que yo era solo el yerno contratado. Pensaba que mientras me esforzara, mientras el proyecto tuviera éxito, todo estaría bien. Nuestro matrimonio se fortalecería y, lo más importante, mi madre, Margaret Hughes, estaría tranquila. Mi madre ahora tiene 62 años. Cuando decidí mudarme a Suecia, la convencí de vivir con Olivia. No quería que se quedara sola en la vieja casa en las afueras, envejeciendo sin nadie a su lado. Confiaba en Olivia, mi esposa, para que la cuidara como a una familia. Olivia me lo prometió en persona, con su voz dulce y sus ojos brillantes: trataré a tu madre como a la mía propia. El proyecto en Suecia finalmente se estabilizó. Pedí un permiso más largo del previsto. Quería regresar antes para preparar una pequeña sorpresa para las 2 mujeres más importantes de mi vida. No se lo dije a nadie, solo compré un boleto discretamente y tomé el largo vuelo a Los Ángeles. El avión aterrizó a última hora de la tarde. Renté un auto en el aeropuerto y conduje solo hasta casa. Durante el camino, sonreí para mí mismo. Imaginé a Olivia gritando y abrazándome, a mi madre con lágrimas de sorpresa en los ojos. Visualicé la casa cálida, mamá sentada en su sillón leyendo un libro, Olivia quizás cocinando algo en la cocina, el aroma de la comida flotando, risas llenando el aire. 5 años de separación terminarían con un abrazo fuerte. Apareció la carretera familiar. Árboles frondosos a ambos lados. La Casa Blanca con su cerca de madera blanca. Todo parecía igual. Estacioné frente a la puerta. El exterior seguía ordenado y silencioso como siempre. El césped meticulosamente cuidado, flores brillando en el jardín. Salí del auto, respirando hondo el cálido aire californiano. El corazón me latía con emoción. No fui directamente a la puerta principal. Quería asomarme por la ventana antes de hacer mi aparición sorpresa. Me deslicé por el patio, acercándome a la ventana del salón que daba a la cocina. Y entonces me congelé. Mi madre estaba en la cocina. De pie frente a la estufa, removiendo lentamente una olla, mis ojos siguiendo cada pequeño movimiento. Sus acciones eran precisas y ensayadas, como si hubiera repetido esta rutina durante años. No había relajación, solo la concentración silenciosa de alguien acostumbrado a estar en la cocina todos los días. La ropa que llevaba puesta estaba vieja y descolorida, una camisa a cuadros que recordaba haberla visto usar en casa años atrás. Su espalda ligeramente encorvada, sus pasos más lentos que antes. Ya no tenía el aspecto de una madre disfrutando de un retiro tranquilo, sino más bien de una empleada doméstica a tiempo completo. Busqué a Olivia. Estaba sentada en el sofá del salón, justo en mi línea de visión, piernas cruzadas, postura relajada, los ojos pegados a la pantalla del teléfono. Desplazaba el dedo continuamente, riéndose de vez en cuando de algo que veía, completamente ajena a la actividad de mi madre en la cocina. Olivia no levantó la vista ni una sola vez mientras mi madre trabajaba. Permaneció sentada, sin mostrar señal alguna de levantarse para ayudar o siquiera mirar a su madre. La presencia de mi madre en esta casa parecía haberse dado por sentada, parte de la vida diaria que nadie necesitaba reconocer. Me quedé paralizado fuera de la ventana. Una brisa suave de la tarde soplaba, pero sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Mis dientes se apretaron, no por dolor, sino por la ira que subía constantemente en mi pecho. No estalló de inmediato. Hirvía, pesado, como una bomba de tiempo. Había esperado con ansias un reencuentro cálido. Pero en ese momento, supe claramente que este regreso a casa no sería el final de nuestra separación. Era el inicio de una gran tormenta. No podía quedarme ahí para siempre. Mis manos se cerraron en puños y luego entré de golpe a la casa. Empujé la puerta principal con fuerza, las bisagras crujieron fuerte, resonando en el espacio silencioso.
La casa pareció temblar, los objetos sobre la mesa vibrando ligeramente. Mi madre y Olivia saltaron, girándose bruscamente. Olivia seguía sentada en el sofá, teléfono aún en la mano. Se congeló al verme, ojos abiertos de sorpresa. Vi claramente un destello de pánico. Su boca se abrió como para decir algo, pero en un instante se cubrió con su expresión familiar y compuesta. Se incorporó un poco, forzando una sonrisa incómoda. «Daniel, ¿cuándo regresaste? ¿Por qué no me avisaste?», dijo. Pero yo no le respondí. Mis ojos estaban fijos en la escena de la cocina. Mi madre seguía allí, con un trapo en la mano, rostro sonrojado por el esfuerzo. Me miró con una alegría abrumadora, incapaz de ocultarlo. «Mi hijo ha vuelto. Ven aquí, déjame mirarte bien». Dejó el trapo y se apresuró hacia mí, sus pasos ligeramente tambaleantes por la edad. La abracé, pero mi mente todavía hervía de ira. Su calor se extendió por mí, pero solo hacía más intenso el dolor. Durante 5 años había soñado con este momento incontables veces. Un abrazo cálido, risas de alegría, y ahora mi madre parecía una sirvienta mientras mi esposa estaba sentada como una reina. Solté a mi madre y giré bruscamente hacia Olivia. Mi mirada era de hielo. «¿Por qué has dejado que mamá haga toda esta limpieza, cocine como una criada, mientras tú te quedas ahí desplazando el dedo en tu teléfono?» Olivia parpadeó, su sorpresa inicial rápidamente convirtiéndose en molestia. Su rostro se ensombreció, labios apretados. Se levantó, brazos cruzados, voz aguda y cortante. «¿De qué hablas?» Yo estaba ocupada con mis cosas, con mi trabajo, no estaba ociosa, y mamá lo hace por gusto. No la obligué. Dijo que le gusta hacerlo para mantenerse ocupada, así que la dejé. Mi voz bajó, pero cargada de peso en toda la habitación. ¿Por gusto? Mira a mamá. Mira la ropa vieja y descolorida que lleva puesta. Mira su espalda encorvada por el cansancio. ¿Eso es gusto? Hace 5 años me dijiste tú misma que cuidarías de mamá como a tu familia mientras yo estaba fuera. ¿Así la cuidas? Olivia soltó una risa seca y áspera. Estás exagerando. Ella tiene manos y pies para hacer un poco de limpieza. ¿Cuál es el problema? Estar sentada sin hacer nada sería el verdadero problema. No vuelvas después de tanto tiempo y veas todo de forma negativa. La atmósfera en la casa se volvió tensa, como una cuerda a punto de romperse. Olivia no dijo más. Se giró abruptamente, caminó rápido hacia el dormitorio y cerró la puerta de golpe. El clic de la cerradura sonó seco y frío, como un desafío. Me quedé paralizado, pecho agitado, respirando con fuerza. Mi madre permaneció quieta un momento, mirándome con preocupación y tristeza, como si temiera que todo se saliera de control. Se acercó, envolviendo sus delgados brazos alrededor de mí, a pesar de sus manos temblorosas por el cansancio. «Hijo, no dejes que una pequeña cosa arruine tu matrimonio. Estas pequeñas tareas no significan nada. Estoy acostumbrada». Me quedé congelado instintivamente. Esa calidez familiar, el aroma a jabón mezclado con los olores de la cocina, inundó mis recuerdos de los años lejos de casa. Esos 5 años en Suecia, las noches frías y solitarias. A menudo había pensado en este abrazo. Era lo único que me mantenía estable. Ahora calmaba mi ira momentáneamente, dando paso a un sentimiento de arrepentimiento y pena. Guié a mi madre a sentarse en el sofá, acariciándole suavemente la espalda. «Mamá, siéntate y descansa. Déjame terminar yo por ti». Negó con la cabeza, pero insistí. Se sentó, con la voz llena de preocupación. «¿Estás bien? ¿Cómo va el trabajo allá? ¿Comes correctamente? He estado tan preocupada por ti, Daniel. Todo este tiempo solo quería que volvieras a casa sano». La observé en silencio mientras hacía sus preguntas. Su cabello había encanecido notablemente, ya no las mechas negras dispersas de la última vez que la vi. Las arrugas de su rostro se profundizaron alrededor de los ojos y la boca. Sus ojos brillaban con la alegría del reencuentro, pero detrás había cosas no dichas: tristeza, fatiga, quizás incluso dolor. Estaba a punto de hablar. Las preguntas me bullían en la punta de la lengua, pero antes de que pudiera pronunciarlas,
Mi madre pareció intuirlo. Tomó mi mano rápidamente, apretándola suavemente como para detenerme. «Sé lo que vas a preguntar», dijo con voz suave. «No pienses demasiado ni te enfades con Olivia por mí. Mientras tú y tu esposa vivan en paz, yo soy feliz. Hago estas tareas solo para mantener mis manos y mi mente ocupadas. En la vejez, quedarse quieta se siente vacío». Al escucharla, guardé silencio. No pregunté más, pero en mi interior sabía claramente que evitar el problema no era la respuesta. Mi madre siempre fue así. Se hacía cargo de todo para proteger a todos. Me arremangué y me uní a ella en la cocina. Lavé verduras, removí la olla, limpié la mesa, intentando compartir las tareas que no debería haber llevado sola. Ella me miró, con los ojos vidriosos. Mi hijo ha crecido. Incluso sabe cocinar ahora. Trabajamos en silencio, solo interrumpido por sus preguntas ocasionales sobre la vida en Suecia. Respondí brevemente, intentando mantener un tono alegre, aunque mi mente seguía agitada. Olivia permaneció en la sala, en completo silencio. La ira hervía, esperando una oportunidad para estallar. Cuando se sirvió la cena, el aroma de la comida llenó la casa. Llamé a Olivia, pero salió del cuarto con el rostro inexpresivo. No se sentó con nosotros, solo dijo con brusquedad: «Tengo asuntos urgentes. Necesito salir ahora». Tomó su bolso y se fue, cerrando la puerta de golpe. La gran casa quedó repentinamente solo para mi madre y para mí, sentados frente a frente en la mesa. La atmósfera era tan silenciosa que se escuchaba cada pequeño movimiento, el tintinear de las cucharas contra los platos, el sonido de cada trago. Mi madre comía despacio, en bocados pequeños, como si no quisiera molestar. La observé, un peso subiendo en mi corazón, mayor que durante la discusión con Olivia. La ausencia de mi esposa no era solo una excusa, era el primer signo de una grieta más profunda que esperaba. Supe que aquella noche no sería pacífica. Me acosté, ojos abiertos, mirando el techo. El tic-tac del reloj resonaba en mi cabeza, cada segundo y minuto se alargaba infinitamente. La imagen de mi madre en la cocina volvía una y otra vez, su espalda encorvada limpiando el piso, con ropa vieja, y Olivia sentada con su teléfono, indiferente como si nada pasara. Durante 5 años había imaginado este regreso, cálido y alegre, con la familia reunida. Y ahora todo parecía una cruel broma. Me revolví en la cama, tratando de dormir sin conseguirlo. La ira seguía hirviendo, mezclada con una inquietud vaga. Algo estaba mal. ¿Qué ocultaba mi madre? ¿Qué había hecho Olivia durante los años que estuve ausente? A la mañana siguiente, desperté más temprano de lo habitual. La luz del sol se filtraba por las cortinas, pero mi mente seguía pesada, como si algo la oprimiera. La sensación de la noche anterior no se había ido. Persistía, convirtiéndose en una ansiedad sin nombre. Lavé mi rostro y respiré hondo para calmarme. Hoy sacaría a mi madre a dar un paseo. Solo los dos. Sin Olivia, sin nadie interfiriendo. Necesitaba escucharla para saber qué había pasado en estos 5 años. Ya no podía seguir ocultándome nada. Salí del dormitorio. La casa seguía silenciosa. Olivia había salido toda la noche y no regresado. Su teléfono estaba sobre la mesa, intacto, sin llamadas ni mensajes. No me molesté en revisarlo ni llamarla. Ahora todo entre nosotras parecía haber cambiado. ¿Quería evitarme? Bien, si eso quería. Tenía cosas más importantes que atender. Al entrar al salón, me sorprendió ver a mi madre ya levantada tan temprano. Preparaba su bolso con diligencia, vestida con esmero, una chaqueta vieja, zapatos de tacón bajo, como si fuera a salir. Ataba sus cordones, movimientos ligeramente temblorosos pero rápidos. La llamé suavemente. Se sobresaltó y levantó la vista, deteniéndose un momento. «Daniel, estás despierto temprano. Iba a visitar a una amiga. Volveré al mediodía». Su voz era ligera, pero se percibía la prisa. Forzó una sonrisa, evitando mirarme directamente. «¿Qué amiga, mamá? ¿Puedo acompañarte?», pregunté, tratando de mantener un tono normal. Negó con rapidez, tomando su bolso. «Quédate en casa y descansa, hijo».
Solo estaré un rato. Se dirigió a la puerta como si temiera que la detuviera. La puerta se cerró detrás de ella, el cerrojo sonando seco. Me quedé allí, con una fuerte sensación de inquietud. Algo estaba mal. Mi madre no era del tipo que ocultaba cosas, pero esa mañana claramente me estaba evitando. Un mal presentimiento surgió, una preocupación vaga pero punzante. ¿Por qué tenía tanta prisa? ¿Qué amiga necesitaba salir tan temprano? Tomé las llaves del auto y decidí seguirla a distancia. Mantendría el suficiente espacio para no ser detectado. Necesitaba saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Conduje despacio, manteniendo una distancia segura. Mi madre caminó hasta la parada de autobús cercana y abordó con familiaridad, como si lo hiciera todos los días. La seguí. Mi corazón latía con fuerza. La ruta la llevó al centro, pasando por edificios altos. El autobús se detuvo en un lugar que me dejó atónito. Lane Global Logistics Group, la empresa propiedad de mi suegro, Richard Lane. ¿Por qué mi madre iba allí? Estacioné lejos y bajé, siguiéndola en silencio a pie. Cada paso pesaba más que el anterior. Mi madre entró directamente al edificio por la zona de logística, la entrada de empleados, sin dudar, como si conociera todo demasiado bien. Esa naturalidad me oprimió el pecho. Me detuve detrás de una pared, conteniendo la respiración mientras la ansiedad crecía con cada latido. Un momento después, volvió a aparecer. Vestía uniforme de conserje, un sencillo overol gris azulado, con herramientas de limpieza y un carrito especializado, cubeta, trapeador, trapos, todo familiar para trabajos de limpieza. Empujaba el carrito encorvada, pasos lentos. Me quedé congelado a la distancia, cuerpo rígido. Cada sospecha en mi corazón se convirtió instantáneamente en dura realidad. Mi madre, la mujer que me había criado con sudor y lágrimas, estaba trabajando como conserje en la empresa de la familia Lane. No me acerqué, solo observé en silencio, garganta seca, corazón apretado con cada latido. ¿Cómo podía ser? Durante 5 años, envié dinero a casa pensando que descansaba. Y ahora tenía que realizar ese trabajo agotador. Mi madre comenzó sus tareas. Se inclinó para trapear el largo pasillo, el vasto corredor de piedra pulida. Cada movimiento lento pero experto, claramente algo que había hecho durante mucho tiempo. Empujaba el carrito, limpiando cada metro cuadrado, sudor perlándole la frente. Los empleados pasaban junto a ella con indiferencia, tratándola como invisible. Caminaban charlando animadamente, sin mirar hacia abajo. Un hombre con traje, absorto en su teléfono y sosteniendo un café, casi chocó con su carrito, esquivando de reflejo y continuando, completamente ajeno. Luego sucedió algo peor. Una joven, probablemente una empleada de oficina, se acercó con tacones brillantes. Al pasar, pateó con fuerza la cubeta de mi madre. Accidental o intencional, no estaba claro. El agua se esparció por el suelo, ensuciando sus propios zapatos. La mujer se detuvo, miró sus zapatos, luego frunció el ceño con molestia. ¿Cómo pusiste la cubeta así? Me ensuciaste los zapatos. Sin esperar respuesta, negó con la cabeza irritada, rodeó el charco como si esquivara algo sucio y se fue. Mi madre se quedó unos segundos paralizada. Luego se inclinó silenciosamente, levantó la cubeta volcada y limpió el piso con un trapo. Sin protesta, sin queja. Su rostro permaneció calmado hasta el punto de romper el corazón, como si esta escena se hubiera repetido demasiadas veces para sentir dolor. Esto era humillación, desprecio. Ver a mi madre inclinarse de nuevo, empujando silenciosamente el carrito de limpieza a lo largo de ese pasillo frío e interminable. Sentí mi corazón aplastado. Su espalda encorvada, cada paso lento pero familiar, desgarrador, como si ese papel lo hubiera aceptado desde hace tiempo. Me quedé congelado en las sombras, la ira y la tristeza ardiendo juntas en mi pecho. En ese instante, supe que no podría soportar ni un segundo más viendo aquello. Salí del pasillo y me dirigí directamente a la zona de oficinas ejecutivas. La rabia acumulada me hizo abandonar toda contención. Mis pasos resonaban fuertemente sobre el suelo de piedra pulida, pero mi mente solo estaba llena de imágenes de mi madre, la mujer que había sacrificado toda su vida por mí, inclinando su cabeza para limpiar frente a personas que la menospreciaban.
No pensé en las consecuencias ni en mi posición en la empresa. Solo quería confrontación. Quería respuestas. Las oficinas ejecutivas estaban en el piso de arriba. El ascensor parecía moverse más lento que nunca. Presioné el botón repetidamente, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Cuando se abrieron las puertas, salí como un torbellino. La oficina del presidente estaba al final del pasillo, con una puerta de madera brillante y una placa grabada con el nombre Richard Lane. No toqué. Empujé la puerta con fuerza y entré con paso decidido y tenso. Dentro, las dos personas se sobresaltaron y se separaron casi por reflejo. Era Richard Lane, mi suegro, y su secretaria personal, una joven que apenas había visto unas pocas veces. Estaban demasiado cerca, a escasos centímetros, y la manera apresurada en que intentaban cubrirlo me hizo percibir algo incómodo. Ella se alisó el cabello rápidamente. Él se ajustó la corbata. Pero en ese momento, mi mente no tenía espacio para otras sospechas. No me importaba lo que estuvieran haciendo. Veía rojo de rabia. El rostro de Richard se puso morado. Recuperó de inmediato su familiar expresión severa. Hizo un gesto a la secretaria para que se retirara, con voz cortante. «Sara, sal». Ella tomó sus documentos apresuradamente, me miró de reojo y salió rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. La atmósfera en la habitación se volvió asfixiante con solo los dos. Richard se volvió hacia mí, irritación clara en su rostro. «¿Qué diablos haces, Daniel? Entrando en mi oficina sin tocar. Es increíblemente grosero. ¿Quién te crees que eres?» No respondí al reproche. Mi mirada se volvió helada, fijándose directamente en él. Mi voz bajó pero con fuerza. ¿Por qué mi madre está trabajando como conserje aquí? ¿Por qué tiene que hacer un trabajo tan agotador dentro de esta empresa sin que yo supiera nada? Richard se congeló por un momento, parpadeando rápido. Luego esbozó una sonrisa lenta, sentándose en la silla de cuero detrás de su escritorio, voz fría y condescendiente. «Estás exagerando. Tu madre quiso trabajar para tener ingresos extra. ¿Y qué si es conserje? No estoy obligado a informarte. Dio su consentimiento. Es perfectamente normal. No causes problemas por asuntos personales». Di un paso más cerca del escritorio, los puños apretados. Mi madre tiene 62 años. Su espalda ya no es recta. Sus manos tiemblan cuando friega el suelo. No dice una palabra, solo trabaja en silencio. ¿De verdad crees que eso es normal? Otro paso más, ojos fijos en él. Hace 5 años, Olivia misma me dijo que cuidaría de mi madre como a su propia familia mientras yo estaba lejos. ¿Así es como lo hace? Richard frunció el ceño, elevando la voz. Deberías recordar dónde estás. Esta es mi empresa. Solo eres un empleado, un yerno en esta familia. Fue Olivia quien sugirió que viniera a trabajar. Necesitábamos conserjes. Contraté a alguien. ¿Qué tiene de malo eso? Se detuvo un instante y continuó con decisión, como concluyendo, quiso ganar un dinero extra. Es perfectamente normal. No causes problemas por asuntos personales. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Miré al hombre que una vez respeté como suegro y ahora solo veía a una persona fría, indiferente a todo. Golpeaba los dedos sobre el escritorio como si mi madre fregando pisos fuera un asunto trivial. No dije una palabra más. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Él gritó tras de mí: «Daniel, ¿crees que puedes salir así?» No miré atrás. Bajé rápidamente al pasillo donde mi madre trabajaba, cada paso pesado como plomo. El corredor seguía igual, largo e interminable, los ecos de nuestros pasos resonando. Mis ojos se fijaron en ella, todavía inclinada, fregando el suelo, empujando lentamente el carrito, sudor goteando sobre su frente, ignorante del enfrentamiento que acababa de ocurrir. Me acerqué, le arrebaté las herramientas de limpieza y las lancé a un lado. El trapeador golpeó el suelo con un estruendo. El agua se derramó por todas partes. La acción decisiva dejó atónitos a los presentes. Varios empleados se detuvieron, mirando curiosos. Mi madre alzó la vista bruscamente, pálida. «Daniel, ¿qué haces?»
Tomé su mano con firmeza, levantándola para ponerse de pie, sin darle tiempo a reaccionar. Su mano estaba helada y temblorosa. Entró en pánico, tratando de detenerme. Temía que yo causara un escándalo que afectara su trabajo. Pero al ver la rabia ardiente en mi rostro, ojos rojos, mandíbula tensa, no pudo decir otra palabra. Solo me miró, lágrimas brotando bajo las miradas curiosas y sorprendidas de los presentes, algunos murmurando, otros sacando sus teléfonos. La saqué del edificio, cada paso pesado pero decidido, mi mano agarrando la suya como temiendo soltarla y perderla. Caminamos por el pasillo, salimos por la puerta principal al sol abrasador de Los Ángeles. Una brisa suave soplaba, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La ayudé a entrar al coche, abriendo la puerta para que se sentara en el asiento del pasajero. Permaneció en silencio, agarrando su viejo bolso, sin decir palabra. Conduje directo a casa, manos aferradas al volante hasta que los nudillos me dolieron. En mi mente solo quedaba un pensamiento: ella nunca tendría que volver a ese lugar. Nunca. Durante el trayecto, la atmósfera en el coche era opresiva. La miré varias veces. Miraba por la ventana, lágrimas recorriendo silenciosamente su rostro. No sollozaba en voz alta, solo la secaba con la manga. Quise decir algo para consolarla, pero la garganta se me cerró. La rabia aún ardía en mi pecho, mezclada con el dolor de pensar en lo que había soportado. Durante 5 años en Suecia trabajé sin descanso para expandir el mercado de Lane Global Logistics, enviando dinero a casa regularmente, creyendo que mi madre vivía cómoda. Y ahora tenía que fregar suelos, soportar miradas de desprecio en la empresa de mi suegro. Y Olivia, mi esposa, había sido quien lo había sugerido. Las palabras de Richard Lane aún resonaban en mi cabeza. Fue Olivia quien sugirió traerla a trabajar. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué nos habíamos prometido al casarnos? El coche atravesó las calles llenas de Los Ángeles. La luz de la tarde se filtraba oblicua por el parabrisas. Traté de mantener la calma, conduciendo despacio, pero mis manos seguían firmes sobre el volante. Mi madre me miraba de vez en cuando, ojos llenos de preocupación. Sabía que si hablaba ahora, la ira explotaría. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Al llegar a casa, aparqué en el garaje y la ayudé a entrar. Caminaba despacio, como si su cuerpo entero estuviera agotado. La llevé al sofá y le serví un vaso de agua. «Mamá, descansa. Yo me encargo de todo». Todo ese día no le pregunté nada. Conocía bien a Margaret Hughes, mi madre. Si insistía, lo negaría, asumiría toda la culpa y trataría de suavizar las cosas. Siempre había sido así. Desde que mi padre murió temprano, había crecido acostumbrada al sacrificio silencioso para protegerme. «Lo hago con gusto, hijo. No te preocupes», sabía que diría eso incluso mientras su corazón se quebraba pieza por pieza. No quería obligarla a reabrir heridas que había guardado por años. La raíz de esto no estaba en ella, sino en Olivia y Richard. Esperaría hasta la noche, cuando Olivia regresara. Entonces aclararía todo. No más evasivas. En mi corazón, había decidido que no permitiría que las cosas pasaran de manera ambigua. Durante 5 años lejos, había soportado suficiente. Soportado las miradas condescendientes de la familia Lane. Soportado mi posición como yerno contratado. Ahora se había acabado. Lo confrontaría de frente. Observé silenciosamente a mi madre mientras hacía sus quehaceres diarios, y cuanto más la veía, más clara se hacía una verdad desgarradora. Hacía las tareas domésticas casi inconscientemente, cada movimiento fluido, sin pensar, como si estuviera demasiado acostumbrada a saber qué hacer y cuándo. Entraba en la cocina, tomaba la taza exacta del tercer armario, preparaba té sin mirar la etiqueta, limpiaba la mesa sin dejar un solo espacio. Mi madre sabía exactamente dónde estaba todo. La cuchara en el cajón de la izquierda, el paño de limpieza en el estante debajo del fregadero. ¿Qué tarea hacer primero? ¿Cuál después? Barrer antes de fregar. Lavar los platos antes de quitar la mesa. Sin vacilación ni descanso. Se movía como una máquina, como alguien acostumbrado al papel de sirvienta, no como la señora de la casa ni como una madre envejecida que merecía descanso. Me senté en la sala,
fingiendo leer un libro, pero mis ojos nunca la dejaron. Cada tarea que realizaba era como un corte de cuchillo en mi corazón. Habían convertido a mi madre en una criada en la casa de su propio hijo. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo? Ni siquiera lo sabía. ¿O desde justo después de que me fui a Suecia? Recordé las videollamadas con ella. Siempre sonreía. Siempre decía, ahora estoy bien, hijo. Concéntrate en tu trabajo. Ahora entendía lo que había detrás de esa sonrisa. Cayó la noche. Las luces de la calle comenzaron a brillar afuera de la ventana. Olivia regresó como de costumbre, el seco clic de su llave en la cerradura resonando. Entró, rostro ligeramente cansado, pero aún compuesto. No pregunté dónde había estado toda la noche. No mostré preocupación. Nos miramos un segundo, luego fue directamente al dormitorio a cambiarse. Mi madre salió de la cocina, forzando una sonrisa. Olivia, has vuelto. La cena está lista. Si no has comido, ven a acompañarnos. Nos sentamos a la mesa con un ambiente pesado, nadie hablaba. El tintinear de los cubiertos contra los platos sonaba solitario. Mi madre se situó en el centro, intentando servir la comida, pero sus manos temblaban. Olivia comía despacio, ojos en su plato, evitándome. Tragaba bocados sin probarlos, mente centrada únicamente en la confrontación que se avecinaba. A mitad de la comida, Olivia levantó la vista, tono más autoritario que de petición. «Mamá, tráeme un vaso de agua». Lo dijo como si fuera obvio que mi madre era su chef personal. Instintivamente, mi madre se levantó de inmediato, la acción tan natural que me hizo hervir la sangre. Fue a la cocina, sirvió el agua y la puso frente a Olivia. Apreté la cuchara, intentando contenerme hasta el final de la cena, pero mi corazón latía con fuerza. La rabia comenzó a hervir. Antes de que la tensión disminuyera, Olivia volvió a hablar, ceño fruncido. «La sopa está demasiado salada hoy. No me gusta para nada. Arréglala, mamá. Añade agua para diluirla». Lo decía como si mi madre fuera su cocinera privada. Mi madre comenzó a levantarse, pero en ese momento ya no pude contenerme. La ira acumulada todo el día estalló. Golpeé la cuchara contra la mesa, el sonido agudo resonando. «Si no estás satisfecha, entra en la cocina y hazlo tú misma. ¿Por qué sigues mandando a mamá como a una sirvienta?» Olivia se quedó helada por un momento, ojos abiertos en shock. Luego se levantó de inmediato, reaccionando con rabia. «¿Qué dijiste? No tienes derecho a gritarme por algo tan pequeño. He trabajado todo el día y estoy agotada. ¿Lo sabes siquiera?» Mi madre rápidamente se puso entre nosotros intentando intervenir. «Paren, los dos. No discutan. Fue mi culpa por añadir demasiada sal. Yo arreglaré la sopa. No peleen por algo trivial». Tomó la culpa, voz llena de preocupación, esperando que nos detuviéramos para evitar la escalada. Pero Olivia no solo no se calmó, sino que se volvió para criticar a mi madre. «Todo es por tu culpa. Por tu culpa, tu esposo y yo discutimos. Tu presencia solo empeora todo». Eso fue la gota que colmó el vaso. No pude más. La ira superó todos los límites. Me levanté bruscamente, levanté la mano y abofeteé a Olivia frente a mi madre. La bofetada resonó con fuerza. Olivia retrocedió, agarrándose la mejilla, ojos abiertos de asombro. «¿Cómo te atreves a pegarme? Mis padres nunca me tocaron, ¿y tú te atreves a hacer esto?» La miré directamente, voz temblando de ira, pero cada palabra clara, reprimida por tanto tiempo. «Te abofeteé porque en los últimos 2 días he visto con mis propios ojos cómo tratan a mi madre como a una sirvienta y tú actúas como si fuera normal». Olivia agarró la correa de su bolso con fuerza, la ira superando el dolor, voz elevada a la defensiva. «Nunca obligué a mamá a hacer todo. Ella está acostumbrada y lo hace por sí misma. No exageres». No aparté la mirada. Voz bajando pero pesada en la atmósfera de la habitación. «Sabes que mamá es mayor. Sabes que trabaja todo el día como conserje y aún así, cuando llegas a casa, la dejas sola en la cocina cocinando y limpiando todo. ¿No sientes ninguna culpa o vergüenza?»
Olivia hizo una pausa breve, luego rió con burla, ojos mostrando clara irritación. Estás exagerando. Ella lo hace voluntariamente. Nadie la obliga. Mi madre estalló en lágrimas, rápidamente colocándose entre nosotros, temblando, manos aferradas a las mías, voz quebrada por el pánico. Daniel, para. Te lo ruego. Todo es culpa mía. No debí dejar que esto llegara a esto. No dejes que tu matrimonio se rompa por mi culpa. Apretó mi mano con fuerza, lágrimas calientes cayendo, voz ahogada pero aún intentando mantener el control. Puedo soportarlo. Mientras ustedes vivan en paz, puedo aguantar un poco más. La miré, pecho apretado, y luego volví la vista hacia Olivia, voz baja pero firme más allá del temblor. No puedo contenerme más. He permanecido en silencio demasiado tiempo, y ese silencio permitió que todo llegara hasta aquí. Sacaré a mamá de esta casa ahora mismo. Olivia sonrió con desdén, ojos fríos y desdeñosos, voz decidida. Bien, entonces ve a donde quieras. Llévala lo más lejos posible de mi vista. Apreté con fuerza la mano de mi madre y la saqué de la casa que ya no era un hogar. Ella resistió débilmente, sollozando, pero yo fui firme. Antes de salir, miré a Olivia con ojos llenos de furia y desesperación. Ella permaneció allí, manos todavía en la mejilla, ojos rojos pero llenos de odio. Desde ese momento, supe que nuestro matrimonio estaba más allá de salvarse. Salimos. El viento nocturno soplaba amargamente. Abrí la puerta del coche y ayudé a mi madre a entrar. Permaneció en silencio, sollozando suavemente. Conduje sin rumbo, solo necesitando alejarme de ese lugar. Mi mente daba vueltas, pero mi corazón estaba lleno de determinación. De ahora en adelante, protegería a mi madre a cualquier costo. El coche recorría las desiertas calles nocturnas de Los Ángeles. Las luces de la calle proyectaban sombras largas y arrastradas. No tenía un plan específico. Solo sabía que no podía volver a esa casa. La casa que una vez fue un hogar, ahora solo un lugar lleno de resentimiento y apariencias. Mi madre se sentó en el asiento del pasajero, agarrando su viejo bolso con fuerza, lágrimas aún fluyendo silenciosas por su rostro. Intentaba secarlas, pero cuanto más lo hacía, más húmedas se volvían. No hagas esto, hijo. Vuelve y reconcíliate con Olivia. No quiero que tu felicidad se rompa así. Su voz temblaba, llena de preocupación. Conduje un poco más antes de girar hacia un complejo de apartamentos cerca del centro que un colega había mencionado por su recepción 24 horas. Aparqué, fui a la recepción y alquilé rápidamente un apartamento de un dormitorio con servicios básicos. Pagué un mes por adelantado, tomé las llaves y regresé al coche. Ayudé a mi madre a entrar al apartamento, cada gesto lento y cuidadoso, como si temiera lastimarla más. La unidad era pequeña, con muebles simples, un sofá gastado, una mesa de comedor pequeña, una mini cocina, no lujosa como la antigua casa, pero limpia y tranquila. Su ropa siempre provenía de tiendas de segunda mano, lavada hasta perder el color. Pero cada vez que yo le preguntaba, solo me sonreía y decía que mientras yo estudiara bien, no importaba nada más. No le molestaba la dificultad. Comparado con esos recuerdos, el desprecio y la desconsideración de la familia Lane a lo largo de los años dolían aún más. Los poderosos y adinerados veían a mi madre como una carga, una sirvienta. Recordé mis años en la familia Lane. Siempre me habían visto como un extraño, a pesar de ser el yerno y trabajar para su empresa. En las reuniones familiares, rara vez se solicitaba mi opinión. Las decisiones importantes se tomaban sin mi presencia, divisiones de bienes, planes de negocio. Mis logros eran vistos como el deber de un empleado contratado, no como contribuciones dignas de reconocimiento. Cuando el proyecto en Suecia tuvo éxito, el crédito fue para la dirección de Richard Lane. Cuando surgían problemas, yo era el primero en ser considerado prescindible. Tu desempeño no cumple con las expectativas. Poco a poco entendí que, a los ojos de la familia de mi esposa, nunca fui igual. Solo era el yerno contratado, útil cuando se necesitaba y dejado de lado cuando no, y por estar en esa posición, mi madre nunca fue realmente vista como parte de la familia. Solo era una suegra pobre,
una presencia incómoda que debía ser manejada cuidadosamente o apartada de la vista. Cuando la realidad me devolvió al pequeño apartamento, miré a mi madre con otros ojos. Sin vacilaciones ni restricciones, tomé su mano, con la voz firme. «Mamá, te prometo que esto nunca volverá a pasar». En mi corazón se formó una resolución clara. Desde ese momento no solo protegería a mi madre, sino que pondría fin a los años de desprecio, sin importar el costo. Este matrimonio había terminado. Mi carrera en Lane Global también. Empezaría de nuevo, pero esta vez con mi madre a mi lado. Nos quedamos en el pequeño apartamento hasta tarde. Mi madre se quedó dormida en el sofá, la cubrí con una manta y la observé dormir, su rostro más tranquilo que nunca. Mi corazón todavía dolía, pero también se llenaba de esperanza. El pasado me había enseñado mucho sobre los sacrificios de mi madre y sobre la falsedad del poder. Ahora era momento de actuar. A la mañana siguiente me desperté muy temprano, aún oscuro afuera. El pequeño apartamento, con la luz de neón filtrándose por la ventana, se sentía extraño, pero también reconfortante de una manera completamente diferente. No más las paredes lujosas de la vieja casa. No más los pasos familiares de Olivia detrás de mí. Desde la puerta entreabierta del dormitorio, podía escuchar la respiración tranquila de mi madre, más apacible que nunca. Me senté, con la mente inusualmente clara. Anoche, después de que me contara todo, apenas había dormido, solo reflexionando. Este matrimonio, el trabajo en Lane Global, todo había sido cadenas que me había impuesto voluntariamente. Y ahora sabía que era hora de romperlas. Abrí mi portátil y redacté un correo de renuncia a la Junta Ejecutiva de Lane Global Logistics Group. El contenido fue breve y decisivo. Estimados miembros de la Junta Ejecutiva, yo, Daniel Hughes, presento formalmente mi renuncia, con efecto inmediato. Cumpliré con los procedimientos de entrega requeridos, respetuosamente. No añadí explicaciones personales. Presioné enviar y cerré el portátil. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo, sino de alivio. Menos de media hora después, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. La pantalla mostraba el nombre de Richard Lane. Respiré hondo y contesté. Su voz sonaba aguda y furiosa. «Daniel, ¿pero qué demonios estás pensando? Acabo de recibir tu correo de renuncia. Regresa a la empresa de inmediato y explica claramente. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? El proyecto europeo sigue esperando tu firma. Si renuncias así, lo arruinarás todo». Escuché en silencio mientras descargaba su ira, desde amenazas contractuales hasta recordatorios de mi posición en la empresa y, finalmente, coerción descarada. Más te vale recordar tu lugar, Daniel. No creas que todo puede funcionar sin ti, sin consecuencias. Manteniendo la voz calmada, ni alta ni baja, respondí. He decidido renunciar y esa decisión no cambiará. Entregaré todo mi trabajo cuando se completen los procedimientos. Con eso, finalicé la llamada y apagué el teléfono. Cerca de una hora después, fue el turno de Olivia. Su voz sonaba tensa y rápida en cuanto contesté. «Daniel, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo te atreves a renunciar así? Debes disculparte con mi padre ahora mismo y volver a la empresa o te arrepentirás». No discutí, respondí con calma. «Esta tarde regresaré a la casa para entregarte algo». «¿Qué estás diciendo?», replicó Olivia, agitada. «¿Crees que con eso basta?». No respondí. Colgué. Llamó de nuevo, pero no contesté. A partir de ese momento, el teléfono no dejó de vibrar con llamadas y mensajes de Olivia y Richard Lane. «Regresa ahora. Estás destruyendo todo. ¿Quién te crees para hacer esto?». No respondí a ninguno. Silencié el teléfono, lo dejé a un lado y me dediqué a preparar café y un desayuno simple. Mi madre se despertó, mirándome con ojos preocupados. «¿Pasó algo, hijo?». Sonreí ligeramente, tratando de mantener la calma. «Nada, mamá. Primero desayunemos». Esa tarde, regresé a la vieja casa con una tranquilidad inusitada, como si las decisiones más importantes ya hubieran sido tomadas hace tiempo. La carretera familiar ahora me parecía extraña. Aparqué en la entrada y entré sin vacilar. Al abrir la puerta, vi a mis suegros, Richard y Ellen, junto con Olivia, todos en la sala,
claramente esperándome desde hacía tiempo. Richard estaba en el sillón principal, rostro enrojecido. Ellen sentada a su lado, con expresión ansiosa. Olivia de pie, ojos rojos. «¿Has vuelto?» No mostré sorpresa ni titubeé. Me erguí, mirando directamente a los tres, y dije con claridad, sin dejar lugar a dudas: «Hoy estoy aquí no para pedir perdón ni dar explicaciones, sino para terminar este matrimonio». El silencio llenó la sala por unos segundos. Olivia reaccionó primero, voz alzada, incrédula y furiosa. «¿Qué dijiste, Daniel? ¿Qué derecho tienes de exigir un divorcio?» Avanzó con los ojos llenos de desprecio. «¿Crees que puedes salir de este matrimonio y aún así tener un lugar? Perderás todo, la casa, tu trabajo, todo lo que has tenido». Negué con la cabeza, sin responder. Mi calma desfiguraba el rostro de Olivia con rabia. Richard Lane soltó una carcajada burlona, desprovista de cualquier calidez. «No actúas distinto a un tonto impulsivo, Daniel». Me miró de arriba abajo, voz lenta pero cargada de presión. «Un hombre en tu posición no tiene derecho a terminar nada unilateralmente mientras todo siga en manos de la familia Lane. Y más te vale recordar el acuerdo prenupcial que firmaste. Si nos divorciamos, no reclamarás ningún bien, incluida esta casa». Ellen habló al final, voz más suave, pero calculadora. «Daniel, cálmate. No dejes que emociones momentáneas arruinen tu futuro. Llegaste a esta posición gracias a nuestra familia. Si te vas, no te quedará nada. Piensa bien». Sonreí levemente, no una sonrisa desafiante, sino de alguien que había visto a través de todo. Mi voz permaneció serena, fría y firme. «Mi decisión es definitiva y no cambiará». Puse los papeles del divorcio sobre la mesa y los deslicé hacia Olivia. «Si no aceptas un acuerdo amistoso, esto irá a juicio». Sin esperar reacción, me di la vuelta y salí de la casa, cerrando detrás de mí no solo la puerta, sino todo el desprecio y poder que la familia Lane había creído tener firmemente. Detrás mío, la habitación cayó en silencio. No necesitaba mirar atrás para sentir sus miradas atónitas y confundidas, los tres que creían poder dictar mi matrimonio y mi carrera. Por primera vez, supe que entendían que ya no estaban a mi control, que Daniel Hugues se había ido de verdad y nunca volvería a su antiguo puesto. Regresé al apartamento alquilado, el viento de la tarde entrando por la ventana abierta, mezclando el olor a polvo de la carretera con la brisa salada del mar lejano. Mi mente se sentía extrañamente ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado. Los años de soportar la indiferencia de la familia Lane, de demostrar mi valía, terminaron con los papeles del divorcio sobre la mesa. Pensé en mi madre esperándome en el pequeño apartamento, probablemente preocupada. Me haría preguntas, intentaría convencerme de volver. Pero no, esta vez me mantendría firme. Había tardado demasiado en darme cuenta de que su poder era una ilusión. Ahora era momento de reclamar mi vida. Al llegar, mi madre estaba sentada en el sofá, sosteniendo una taza de té frío. Al verme entrar, levantó la mirada, ojos llenos de ansiedad. «¿Dónde has estado, hijo? ¿Fuiste a reconciliarte con Olivia?» Me senté a su lado, tomándole la mano. «He presentado la demanda de divorcio, mamá, y renuncié a la empresa. Empezamos de nuevo». Mi madre se quedó paralizada, con lágrimas asomando. «¿Lo has pensado bien, Daniel? Renunciar a todo así. La vida por delante será muy dura, hijo». La abracé y susurré: «Lo he pensado bien, mamá. Pase lo que pase, puedo con ello. Mientras tú no tengas que sufrir más. No te preocupes por mí». En los días que siguieron, vivimos tranquilos en el apartamento alquilado. El ritmo de vida se volvió pausado, libre de tensiones y miedos. Me levantaba temprano a hacer café. Mi madre cocinaba comidas simples, sopa de verduras, pan tostado, como en los viejos tiempos. Poco a poco recuperó la paz que había perdido durante años. Sonreía más, tenía más energía, dormía profundamente. Caminábamos por el parque cercano. Ella contaba historias antiguas, yo escuchaba. El pequeño apartamento se convirtió en un verdadero hogar, no lujoso, pero lleno de calidez. En contraste con esa calma, comenzaron a surgir problemas en Lane Global Logistics Group. Me enteré por un antiguo colega cercano, Mark, con quien trabajé en el proyecto de Suecia. Me llamó unos días después, con voz llena de preocupación.
Daniel, la empresa está en caos. ¿Por qué renunciaste de repente? Mark me contó los detalles. Los socios clave en el extranjero recibieron avisos de que quien manejaba las negociaciones y próximos contratos ya no era Daniel Hughes, sino un nuevo representante designado por la corporación. Un joven sin experiencia especializada ni habilidades de negociación, promovido por Richard para reemplazarme. La reacción de los socios fue casi inmediata. Solicitaron posponer reuniones programadas, citando la necesidad de tiempo para reconsiderar. Un socio importante en Estocolmo envió un correo. Nuestra empresa necesita discutir más este contrato. Lo retomaremos más adelante. Mark me dijo que la dirección intentó persuadirlos, pero fue en vano. Algunos socios estaban francamente insatisfechos y llamaron a Mark preguntando por mí, ¿dónde está Daniel? Solo confiamos en él. Realmente se preocupó por nuestro feedback. Las llamadas nocturnas y los correos electrónicos que había intercambiado, los vuelos largos para reuniones presenciales, todo había creado esa confianza. Ahora no aceptarían a nadie nuevo. Mark agregó que acuerdos que se creían cerrados tuvieron que reabrirse porque los socios no aceptaban al sustituto. Un gran contrato en Oslo quedó suspendido por completo. Exigieron una reevaluación total de precios y tiempos. Como si nada se hubiera acordado. Supe exactamente lo que eso significaba. No que mi salida causara el colapso, sino que, desde el principio, la confianza nunca había estado en el nombre del ANE Global. Mark dijo que el caos interno aumentaba, la dirección no encontraba soluciones, Richard gritaba en reuniones, pero nadie tenía respuestas. El departamento legal explicaba compromisos pendientes, redactaba cartas de disculpa, negociaba prórrogas. A partir de esos fragmentos, entendí que mi partida no era un problema temporal, estaba frenando directamente contratos estratégicos por cientos de millones. El proyecto europeo, mi creación, se tambaleaba. Creí que podrían reemplazarme fácilmente, pero no podían. Una satisfacción fugaz me recorrió, mezclada con complejidad. No era venganza, sino la consecuencia inevitable del desprecio. Tras días de silencio, Richard me llamó directamente. El teléfono sonó por la tarde. Su nombre apareció. Contesté. Su voz ya no era aguda ni autoritaria, sino apresurada y claramente tensa. Gracias a Dios que contestaste. Escucha, necesitamos hablar. Desde las primeras palabras, sentí el cambio. Richard ya no me regañaba, sino que enfatizaba fechas de contratos, presión de socios y el riesgo de colapso si había retrasos. Los socios suecos amenazan con cancelar. ¿Sabes que están en juego cientos de millones? A través de sus rodeos y tono cada vez más bajo, comprendí que la empresa ya no podía manejarse sola y enfrentaba la pérdida de sus acuerdos más críticos. Me pidió que regresara, no como orden, sino casi suplicando, vuelve. Solo firma los contratos pendientes. Olvidaremos el pasado. Escuché hasta el final, luego rechacé firmemente. He dejado la empresa y no volveré, pase lo que pase. La llamada terminó en un silencio pesado. Por primera vez, sentí que el poder de Richard Lane ya no tenía efecto sobre mí. Él, quien me había visto como subordinado, ahora tenía que bajar la voz. No mucho después, hubo un golpe vacilante en la puerta del apartamento. La abrí. Olivia estaba frente a mí, y en ese instante casi no la reconocí. Su cabello despeinado, rostro demacrado, ojos sombreados por falta de sueño, ya no la pulida y confiada mujer de siempre. Se quedó en silencio unos segundos, como juntando todo su valor, luego habló con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero realmente me equivoqué. Te pido perdón a ti y a mamá por todo lo que hice mientras estabas fuera. Mi madre estaba detrás de mí, ligeramente incómoda. Olivia bajó la mirada claramente. No había pensado en los sentimientos de mamá. No me di cuenta de que era mayor y había tenido que soportar tanto. Fui demasiado egoísta, pensando solo en mí, sin ver cómo estaba lastimando a los demás. Se giró hacia mí. Su voz era rápida, como si temiera que cerrara la puerta en cualquier momento. La empresa está en caos ahora, Daniel. Los socios no continuarán. Los contratos que creíamos cerrados están todos detenidos. Papá no puede manejarlo, todo se está saliendo del control de nuestra familia. Hizo una pausa, respiró hondo, y su voz se volvió más lenta y grave.
Pero no estoy aquí solo por la empresa. He pensado mucho en nosotros, en los primeros días, tu primer viaje, las noches que pasabas trabajando mientras yo solo dependía de ti sin apreciarlo. Olivia hablaba con remordimiento, ojos suplicantes. ¿Podemos empezar de nuevo, Daniel? Sé que me equivoqué, pero quiero arreglarlo. Cambiaré. Trataré bien a mamá. No dejaré que las cosas vuelvan a ser como antes. La miré durante un largo momento. Sin ira, sin vacilación, solo con una claridad fría. Cuando hablé, mi voz fue lenta y clara. Lo que estás diciendo ahora debió haberse dicho hace mucho, Olivia. Se tensó, labios temblorosos, intentando aferrarse. Lo lamento de verdad. Sé que ahora es demasiado tarde, pero no quiero perderte así. Negué con la cabeza suavemente, bloqueando la puerta, sin permitir que mi madre avanzara de nuevo. No puedo regresar. No por la empresa ni los contratos, sino porque ya he visto todo demasiado claramente. No puedo dejar que mamá sufra más, y no puedo continuar en un matrimonio así. Cerré la puerta lentamente, pero con determinación. Al cerrarse, supe que al otro lado no estaba solo una mujer arrepentida, sino todo un pasado que había decidido soltar. Cuando Olivia se marchó en silencio, me quedé detrás de la puerta cerrada y comprendí que el equilibrio de poder había cambiado de verdad. Todo lo que la familia Lane había dado por sentado, mi sumisión, la paciencia de mi madre y la posición que creían tener firmemente, se derrumbaba más rápido de lo que ellos imaginaban. Por primera vez, ya no me sentí empujado a la debilidad, solo una calma clara al darme cuenta de que había salido por completo de su control. Regresé a la sala. Mi madre seguía sentada en el sofá, la mirada fija en la puerta que acababa de cerrarse, su rostro cargado de pensamientos. No preguntó qué había pasado, no culpó ni aconsejó, solo suspiró suavemente. Sé que pensaste mucho antes de tomar esta decisión. Me senté a su lado y tomé su mano. Se acabó, mamá. No me arrepiento en absoluto de esta decisión. Mi madre asintió lentamente, con los ojos todavía llenos de la preocupación de una madre que siempre teme que su hijo sufra pérdidas. Apretó suavemente mi mano, como queriendo decir algo, pero conteniéndose. La abracé, sintiendo la calidez familiar. Por primera vez en mucho tiempo, creí que, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante, caminábamos en libertad, sin inclinar la cabeza ni vivir con miedo. Unas semanas después, comenzaron a aparecer noticias desfavorables sin cesar en los principales canales financieros y económicos. Al principio, solo pequeños artículos, pero gradualmente se sucedían como una avalancha. Lo seguía en mi teléfono, no por curiosidad, sino porque una parte de mi vida había estado ligada a ese lugar. Una mañana, mientras preparaba café para mi madre, abrí la aplicación de noticias y vi el primer titular. Lane Global Logistics Group enfrenta crisis de contratos internacionales. El artículo detallaba cómo grandes acuerdos se habían detenido y muchos socios se retiraban en el último momento. Citaba fuentes internas. El cambio repentino de la persona responsable ha provocado el colapso de la confianza. Leí atentamente, el corazón latiendo un poco más rápido. Los medios mencionaban la pérdida severa de credibilidad de la corporación debido al cambio del negociador clave en una etapa crítica. No me nombraban directamente, pero aludían claramente a mí. La persona que lideraba el proyecto europeo renunció abruptamente, dejando un vacío que no podía llenarse a tiempo. Los socios internacionales ya no confiaban. Exigían cancelaciones de reuniones y revisiones de contratos. Recordé esos contratos bien. Cientos de millones de dólares. Llamadas a medianoche con socios en Estocolmo y Oslo. Ahora todo temblaba por la arrogancia de Richard. La bolsa de la corporación cayó poco después. Observé la curva roja en la aplicación de valores, el valor de mercado desplomándose rápidamente. Desde niveles altísimos, caía sin pausas, comentaban los analistas. La presión de los accionistas y bancos aumentaba. Lane Global corría riesgo de quiebra si no salvaba la situación. Me imaginé a Richard sentado en su oficina, rostro pálido, viendo las noticias. Había sonreído cuando renuncié. ¿Qué haría ahora? No mucho después, se reveló un escándalo interno, derivado de una investigación sobre mala gestión durante la crisis. Comenzó como rumores en foros financieros, pero luego los grandes periódicos se sumaron. Leí el primer artículo en el Wall Street Journal,
presidente de Lane Global involucrado en escándalo amoroso en medio de la crisis de la empresa. Revelaban una relación extramarital de larga duración entre Richard y su secretaria personal, la joven mujer que había visto en su oficina el día que lo enfrenté. El affair había ocurrido mientras ocupaba el puesto ejecutivo máximo, abusando de su poder para encubrirlo. Los medios explotaron fuertemente los ángulos éticos y de abuso de poder. Artículos se sucedieron, vinculando la crisis de contratos, la mala gestión y el affair en una cadena irreparable de colapso. Desde contratos millonarios hasta secretos de oficina, los titulares de Bloomberg y otros medios mostraban entrevistas con exempleados, correos filtrados, viajes de negocios conjuntos. La imagen patriarcal ejemplar que Richard había construido, la de un hombre seguro, defensor de valores familiares y humanismo, se derrumbó por completo. Se convirtió en el hazmerreír. La bolsa cayó aún más. Seguía todo desde mi pequeño apartamento, al lado de mi madre. Ella miró la pantalla un momento y luego me dijo, voz lenta y baja, no tienes por qué preocuparte por eso ya. Le expliqué brevemente lo que estaba pasando. Ella negó con la cabeza, colocando su mano sobre la mía. No me importa lo que les pase. Solo quiero que estés en paz. Al oírla, comprendí de repente que este colapso no se debía a mi venganza ni a mi intención de arruinar a alguien. Era la consecuencia inevitable de lo que la familia Lane había hecho durante años. Estaban acostumbrados a mirar por encima del hombro, a usar el poder para imponer su voluntad, y cuando esa base se derrumbó, no les quedó nada a que aferrarse. No sentí revancha ni alegría, solo la sensación de que todo volvía a su lugar. A veces la vida no necesita que nadie intervenga, se encarga de hacer justicia por sí misma. Paralelamente a la crisis corporativa, la vida personal de la familia de Olivia también se desmoronó rápidamente. Noticias de entretenimiento y economía informaron que Ellen solicitaba separación, seguida del divorcio. Ella, la mujer que había intentado mediar en nuestra última reunión, ahora aparecía en los tabloides. Esposa del presidente de Lane Global solicita divorcio en medio de escándalo. La imagen de la familia poderosa que habían mostrado, fiestas lujosas, fotos familiares sonrientes, terminó. Ellen desapareció de la alta sociedad. Se decía que se mudó a vivir sola. Olivia también desapareció gradualmente de los eventos sociales. Había sido el centro, acompañando a sus padres en galas, su nombre vinculado al poder y al estatus. Ahora se desvanecía. Los informes online lo confirmaban. Olivia Lane se retira de la alta sociedad. Eliminó sus cuentas, sin más publicaciones glamorosas. La imaginé sentada sola frente al colapso. Mientras tanto, los trámites del divorcio entre Olivia y yo se completaron en silencio. Sin disputas sobre bienes, sin drama, tal como había decidido desde el principio. El abogado llamó. El divorcio ha sido firmado por ambas partes y aprobado por el tribunal. Cuando todos los lazos legales terminaron, sentí un alivio incomparable. No por ganar o perder, sino porque había escapado de un ciclo tóxico. Me senté en el sofá, viendo a mi madre leer un libro, y respiré profundo. Seguimos viviendo en el pequeño apartamento. La vida fluía tranquila y mucho más simple que antes. Cada día pasaba sin tensiones invisibles, sin la sensación de tener que cuidar mis palabras o soportar situaciones incómodas. Mi madre ya no se sobresaltaba con el timbre, ni se preocupaba al sonar el teléfono. El apartamento era pequeño, pero era el primer lugar en años donde podía vivir sin miedo a incomodar o ser una carga. Verla recuperar lentamente su sonrisa natural me confirmó que había tomado la decisión correcta. No por el trabajo, ni por orgullo o rivalidad, sino por la paz de la única persona que nunca me había dado la espalda. Y al verla vivir tranquila, supe que no había intercambiado nada a la ligera. Con todos los lazos con la familia Lane cortados, los papeles del divorcio firmados y la renuncia finalizada, y las llamadas insistentes reduciéndose gradualmente, me enfrenté a un vasto vacío. El pequeño apartamento se sentía como un refugio temporal. Pero sabía que no podíamos quedarnos allí para siempre. Mi madre, aunque más tranquila, aún se preocupaba por el futuro. Hijo, ahora que ya no trabajas en la empresa, ¿cómo viviremos los dos? Me preguntaba cada día, ojos llenos de tristeza. La abracé y susurré, no te preocupes, mamá. Yo me encargaré. Esta vez decidiré mi propio camino.
Y entonces tomé una decisión que nunca antes me había atrevido a considerar: comenzar mi propia empresa. La idea surgió de repente, clara. Había pasado 5 años en Suecia expandiendo el mercado logístico para Lane Global. Conocía el campo de punta a punta: negociaciones internacionales, gestión de la cadena de suministro. ¿Por qué no hacerlo yo mismo? No necesitaba una escala enorme ni poder, solo aprovechar lo que ya tenía. Pasé horas elaborando planes, calculando en papel borrador. Los primeros días fueron duros. Las finanzas ajustadas, ahorros del antiguo salario y algo de dinero de vender cosas innecesarias. Cada gasto calculado cuidadosamente. Alquilé una pequeña oficina en las afueras de Los Ángeles, solo espacio suficiente para un escritorio y una computadora vieja. Personal mínimo. Al principio solo yo, luego un asistente joven con bajo salario. Hacía todo. Llamaba a antiguos socios, redactaba contratos, incluso realizaba pequeñas entregas personalmente. Noches sin dormir preocupándome por las facturas. ¿Podré lograrlo?, me preguntaba, viendo a mi madre dormir plácidamente en la pequeña habitación. Pero entonces recordé todo lo que ella había soportado para criarme y supe que debía esforzarme más. Aproveché toda mi experiencia, mi reputación personal y las relaciones construidas durante años. Contacté a los socios europeos que habían confiado en mí en Lane Global, no para rogar, sino para proponer una nueva colaboración. Les expliqué claramente que había dejado Lane Global y estaba creando mi propia empresa en el mismo campo. Mi voz era tranquila. Les recordé que lo que habíamos logrado juntos demostraba mi compromiso y forma de trabajar. Al principio se sorprendieron, pero aceptaron reunirse. No apresuré nada, ni traté de presumir. Un vuelo económico a Estocolmo, un café sencillo en una esquina de la calle. Paso a paso. En las reuniones no hablaba de grandes planes ni promesas altisonantes, solo recordaba lo que habíamos hecho juntos. ¿Recuerdan el proyecto del año pasado?, decía calmadamente. ¿Cómo manejamos las partes más difíciles y por qué todo se mantuvo en tiempo al final? Me miraban un momento, luego asintieron con una ligera sonrisa. No hacía falta más. Sabían y, sobre todo, confiaban todavía. Poco a poco, clientes y socios comenzaron a contactarme proactivamente. No por el tamaño de la empresa ni por la pequeña oficina, sino porque conocían mi forma de trabajar y mi palabra. Una tarde recibí una llamada desde Oslo. La voz pausada del otro lado dijo: «Daniel, necesitamos alguien en quien confiar». «¿Sigues en el campo?». «Sí», respondí, y esta vez asumiré toda la responsabilidad. No preguntó más, solo dijo: «Entonces estamos tranquilos. Solo confiamos en ti». Ese fue el primer contrato firmado bajo el nombre de mi empresa. No era grande, solo transporte nacional en Europa, pero suficiente para comenzar. Sin ceremonias, sin felicitaciones. Cuando llegó el primer pago, me senté un momento, luego pagué facturas pendientes y fui al supermercado a comprar buena comida para mi madre. Ella sonrió al ver las bolsas. «Hijo, lo lograste». Los primeros contratos fueron discretos, pero sentaron la base para crecer, de 1 a 2, luego a 3. Los clientes se recomendaban entre sí. Daniel Hughes, el que trabajó para Lane pero ahora independiente, confiable. Trabajé arduamente, llamadas diarias, seguimiento de cada envío. Hubo momentos agotadores, pero volver a casa y encontrar a mi madre con la cena me daba motivación. A medida que la operación se estabilizaba, fui creciendo poco a poco. Contraté a 2 empleados más, un contable y un especialista en logística. Recluté personas adecuadas, incluso algunas que habían trabajado en la empresa de Richard y habían perdido sus empleos tras la quiebra. Mark, mi antiguo colega, llamó: «Daniel, la antigua empresa se acabó. ¿Tienes espacio para mí?». Lo contraté porque sabía que era bueno. La empresa creció de manera constante bajo control estricto. Sin lujos, fiestas ni publicidad ostentosa, sin perseguir poder o fama como en Lane Global, donde todo era apariencia. Las finanzas se estabilizaron gradualmente, pasando de pérdidas iniciales a pequeñas ganancias. Ahorré e invertí con prudencia. Un día compré una casa nueva, con todas las comodidades, no extravagante como la antigua,
pero acogedora, con un pequeño jardín y cocina espaciosa, en los suburbios de Los Ángeles, cerca de un parque. Llevé a mi madre a verla. De ahora en adelante, este será nuestro nuevo hogar, lloró. No necesito una casa lujosa, hijo. Solo verte fuerte así me da tranquilidad. Nos mudamos, organizando todo, sus viejos libros, fotos familiares antiguas. Este era un hogar de verdad, suficiente para que los dos comenzáramos una vida adecuada. Cada día iba a trabajar con iniciativa y tranquilidad. Madrugaba, iba a la pequeña oficina, reunía al personal, llamaba a socios. No había presión de Richard. No más sentirme un empleado contratado. Por las noches volvía a casa a cenar relajado con mi madre. Ella cocinaba sus platos favoritos, carne a la parrilla con verduras, y contaba viejas historias. Reíamos, veíamos televisión. Ya no se preocupaba por el dinero, ni hacía tareas interminables. Ahora se concentraba en descansar y disfrutar plenamente sus años de madurez. Verla reír libremente, sin guardarse ni preocuparse, me confirmó que había tomado la decisión correcta. No por el trabajo, ni por orgullo o rivalidad, sino por la paz de la única persona que nunca me había dado la espalda. Y verla vivir feliz me hizo sentir que no había sacrificado nada en vano. Al mirar atrás en el camino recorrido, entendí que el valor de una persona no radica en pertenecer a una familia poderosa ni bajo un gran nombre, sino en cómo trata a quienes han estado con ella desde el principio. Creí alguna vez que el poder lo era todo, grandes contratos, cifras impresionantes, un puesto que otros temían. Pero cuando Lane Global colapsó, yo me mantuve firme. No por el poder, sino porque tenía a mi madre a mi lado. También comprendí que la paciencia silenciosa no siempre es verdadera paciencia. A veces, quedarse solo prolonga el dolor, y partir en el momento correcto es la única manera de proteger lo que más importa. Mi madre eligió soportar por mí. Yo elegí partir por ella. Esa elección me dejó sin arrepentimientos. Mi historia termina con una lección sencilla pero clara. El poder puede cambiar. El dinero puede desaparecer. Pero el carácter y los lazos familiares determinan si una persona se mantiene firme o cae cuando todo lo demás desaparece. Y al ver a mi madre sonreír en nuestro pequeño hogar, sé que elegí el camino correcto.